Ministro, yo tenía la oportunidad de ir a su oficina y allá hay una cantidad de imágenes religiosas, sobre todo vírgenes. Cuéntenos por qué y cuál es la que más le gusta. ¿Quién no venera y se conmueve cuando ve el rostro del Nazareno? Entonces, las virgencitas que yo tengo allá, las tengo por veneración y también por testimonio. Yo creo en lo que tengo allá y para mí es parte de mi vida. Entonces no tengo por qué ocultarlo. Son de mi autenticidad y de mi fe, de mis convicciones, y me siento muy orgulloso. ¿Y cuál es la que más quiero? Es como cuando a su mamacita le toman fotografías, 20 fotos, es la misma, pero con distintos vestidos y peinados y maquillaje y circunstancias, es la misma. Particularmente tengo tendencia a ser más hincha de la Milagrosa. Mire, yo tengo un recuerdo grande del deporte Marinilla y creo que usted sabe para dónde voy. Cuando yo hablo de una familia tutús, ¿usted tiene que ver con la familia? Sí, yo y la familia. Lo que pasa es que yo jugaba mucho, pero era muy arisco, muy rebelde, ¿cómo se dice? Cerrero. Entonces yo perjudicaba a la familia jugando porque cada partido era una pelea. Entonces unas veces arrastraba al árbitro, otras a un centro delantero. Entonces preferí dejar de jugar para no tener conflictos. ¿Siempre he cambiado? No. Has cambiado bastante, ministro. Ministro, pero de todas maneras... Por allá Oscar David Gómez, que es muy famoso en Bogotá porque es un gran y prestigioso abogado, le preguntaron una vez, le dijo don Jaime, le dijo, bueno, ¿y usted cuándo conoció al ministro? Le preguntaron, que quede aquí en tertulia. Le preguntaron los periodistas de Bogotá. Dijo, no, yo el primer recuerdo que tengo era que mi papá tenía una cantina y yo me acuerdo que él se daba machete con los campesinos allá. Y le dije, Oscar David, por Dios, vos me vas a hacer echar de aquí. Sí, la vida lo cambia a uno. Por fortuna, la vida tiene de belleza, de virtudes que uno cambia. El que permanece estático es poco humano. Lo que más enseña es la edad. Porque erudición es leer uno mucho, estudiar mucho, pero sabiduría es acumular experiencias propias y ajenas. Por eso solo se adquiere la sabiduría cuando se llega a los 200 años. Ha habido muy pocos sabios hasta ahora. Yo voy a llegar allá. Ministro, vamos a avanzar un poquito, sobre todo, ¿dónde empieza usted entonces por interesarse por la política? Usted resultó siendo un político tremendo. Hombre, aquí en Marinilla no hay nadie que no sea político. Todos son políticos, todos, desde el vientre materno. Bueno, y rivalizados. No, a mí me ha gustado, es que a todos nos gusta la política, pero la política tiene muchas manifestaciones y muchas tendencias. En mi familia les ha gustado la política desde las tías y los tíos, que eran laurianistas, mi papá que era rojaspinillista, otros que eran ospinistas, pero siempre aquí dentro del Partido Conservador. A mí me gustaba más el Partido Liberal. Pero entonces el contrario, porque Marinilla era muy conservadora, o siempre fue muy conservadora. Mucho, sí, desde siempre, desde la época casi del padre de Jorge Ramón de Posada, y se afianzó mucho a mediados del siglo XIX, cuando ya empiezan los partidos y dicen, pero uno de los fundadores del Partido Liberal era un marinillo notabilísimo. Aquí no había pues como mucha diferencia entre liberales y conservadores, antes era como una hermandad rebelde. Eso era difícil cuando era la época de la violencia, que desde la Mosca para acá era obligatorio ser conservador y la Mosca para allá, y desde Cimarronas para allá obligatorio ser liberal. Marinilla ha cambiado mucho. ¿Qué cosas usted hubiera querido que hubieran quedado quietas, que no hubieran cambiado? Yo hubiera querido que Marinilla se detuviera por allá en 1950, más o menos, en temas que tienen que ver con la tipología de la estructura del pueblo, de las casas, de los aleros, del número de habitantes, que estuviera en lo de hoy en términos de progreso, pero que se hubiera quedado en las costumbres de esos años, en la vida pastoril, provinciana, en el clima de esa época, en los aleros, en las casas de tapia, en las puertas y ventanas de madera,
Mire todo esto, esto no es de nuestra idiosincrasia. Vea, esta es la edificación más fea que hay en Colombia, esta de aquí a la izquierda, y es de la parroquia. ¿Conocen otra más fea que esa? Ahí había una casa absolutamente espectacular que yo la conocí, la antigua Casa Cural. Ese edificio es moderno, entre otras cosas yo ayudé a hacerlo, pero no es de nuestra idiosincrasia. Aquel alero todavía conserva el sabor nuestro, eso hubiera querido. Y en la calidad de la gente, era de mucha más pobreza, pero uno, por ejemplo, yo recuerdo que la gente vivía mayoritariamente en el campo. A veces los domingos a mí me tocaba algún hermano ir a alguna por Gaviria a traer un caballo de mi padre. A mí me encantaba ir por el caballo y venía, y desde las 2 de la tarde la gente se volvía a los campos. Había 5 rutas de caminos de aquí y era una romería de gente que volvía con el mercado, algunos a caballo, otros a pie, y todo el mundo saludaba a todo el mundo, la gente era como una inmensa familia. Hoy ya difícilmente uno conoce a la gente. De su gobierno como ministro de Transporte hace énfasis en el interés que ha puesto para que los pueblos colombianos, hasta el más humilde, tenga algún beneficio del ministerio. Y manifiesta su interés para que en estos 4 meses que faltan de su ejercicio como ministro se concreticen algunos proyectos que no han concluido. Yo he procurado que todas las regiones y que todos los municipios hayan tenido algún beneficio de Colombia. En Colombia, hasta en el último municipio, ha habido alguna participación desde el ministerio. En el 2004 hubo un debate famosísimo en el Congreso en que yo me enfrenté al ministro, era la ministra, estaba encargada de Hacienda y a la gente de planeación para obtener unos recursos para las vías campesinas. Desde el 2005 a todos los municipios le manda platica para las vías campesinas, a todos. Y a algunos se benefician más, otros menos. He tenido una batalla por las pavimentaciones regionales. Mire cómo denigran del Plan 2500, es un programa hermoso para todo el mundo, donde también se benefició Marinilla y el Oriente. Sin perjuicio de las grandes vías, de las autopistas, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles, los transportes masivos, esta región también se tiene que beneficiar, y Marinilla se ha beneficiado. Aquí le hemos ayudado en las diferentes administraciones que me han tocado, rematando con la de Francisco, para que haya pavimentos en los barrios, en algunas de las calles, para que las vías campesinas, con colaboración nuestra y esfuerzo municipal, estén mejores, para que este Oriente se desarrolle con esa autopista. Me falta concretar un par de temas, el de la variante del Carmen, me falta concretar el tema de la doble calzada y el intercambio vial en el santuario, que en estos 4 meses tenemos que dejarlo resuelto, y de ser posible la vía Parque de los Sauces. Esas cosas me faltan y le pido a Dios su apoyo para que podamos dejarlas concretadas. A propósito de vía Parque de los Sauces. A mí me da mucho dolor porque aquí una administración pasada dejó perder 6.000 millones. No se reclamaron y no se ejecutaron.